En esta lección trabajaremos con los conceptos de torque y momento de inercia. El torque y el momento de inercia son los equivalentes rotacionales de la fuerza y de la masa de un cuerpo, es decir, de su inercia. Si tenemos un cuerpo que va a girar o a completar un movimiento rotacional y está, digamos, en reposo, lo podemos poner en movimiento con una fuerza. La fuerza podemos concebirla que se puede aplicar en una de dos formas extremas. Tangencial al círculo, que evidentemente va a poner el objeto a girar en contra del movimiento de las manecillas del reloj, por lo menos esa que está indicada ahí, o en forma radial. La fuerza radial se llama de esa forma porque apunta en la dirección del radio. Esa fuerza radial obviamente no produce ningún movimiento de rotación, lo que haría es sacaría el objeto del círculo y lo llevaría a una distancia mayor del centro de rotación, pero no a dar vueltas alrededor del centro del círculo indicado. Una fuerza cualquiera se puede representar con un componente tangencial, representada por el vector rojo, y un componente radial, representado por el vector azul. Podemos ver que el componente tangencial, que es el que produce movimiento rotacional, no es otra cosa que la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo entre la fuerza y el radio, o el componente radial de la fuerza. La fuerza rotacional o el torque lo vamos a representar con una letra griega, tau, y es, al igual que la fuerza, un vector. Ese vector se obtiene de la multiplicación de R por F. R y F son los dos vectores que ya hemos visto en la discusión anterior. F representa la fuerza que actúa sobre el cuerpo y R es el vector que va desde el centro de rotación, que es lo que llamamos el punto de pivote, a el punto donde actúa la fuerza. Este producto, R por F, es un producto cuyo resultado es un vector, por lo tanto es un producto vectorial. A la multiplicación de R por F, que es el torque, le llamamos el producto vectorial de R por F. También le llamamos producto cruz porque se representa con una cruz o una X. Recuerden que antes habíamos visto otro producto entre vectores, el producto escalar, cuyo resultado no era un vector, era un escalar, y se representaba con un punto. Lo llamamos el producto escalar o el producto punto. Pues aquí tenemos otra multiplicación de vectores. Hagamos un pequeño paréntesis para trabajar el producto vectorial de dos vectores. Digamos que tenemos los vectores A y B representados, según se indica, y vamos a multiplicar A cruz B, y a ese producto lo vamos a llamar el vector C. Ese vector C es un vector que tiene magnitud y dirección. La magnitud del producto vectorial es el producto de las magnitudes de los vectores multiplicada por el seno del ángulo que hay entre los dos vectores, que aquí lo representamos por la letra Z. Es decir, la magnitud de A por la magnitud de B por el seno de Z. La dirección del vector es perpendicular al plano donde están A y B, es decir, el plano definido por los vectores A y B. Recuerden que un plano se define por dos líneas, dos vectores son dos líneas, así que cualquiera de dos vectores que no estén en la misma línea, que no sean paralelos o antiparalelos, definen un plano. Y el producto de los dos vectores es perpendicular al plano. Ahora, estos dos vectores que están en el plano de la pantalla, que usted está viendo, tiene dos posibilidades. O sale de la pantalla y apunta hacia su rostro, o entra a la pantalla y se aleja de su rostro. Para distinguir entre una u otra posibilidad, vamos a utilizar lo que se conoce como la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha implica que con la mano derecha se coloca el pulgar o el dedo pulgar en la dirección del primer vector. En este caso el primer vector es A, porque estamos multiplicando A por B. Los otros dedos en la dirección del segundo vector, que sería B, y el producto apunta en la dirección donde queda la palma de la mano. Si colocamos la mano derecha, como se indica en la foto, en la dirección, con el pulgar en la dirección de A y los dedos en la dirección de B, la palma de la mano queda hacia adentro de la pantalla. Por lo tanto, este producto es para dentro de la pantalla. Fíjense que si nosotros multiplicáramos los vectores B por A, habría que invertir
el orden en que multiplicamos los vectores, es decir, el pulgar iría en la dirección del B y los otros dedos en la dirección de A, y habría que invertir la mano y quedaría hacia afuera de la pizarra. Por lo tanto, el producto vectorial no obedece la propiedad conmutativa. Así que es importante, cuando definimos un producto, saber el orden en que se multiplican los vectores. Bueno, volvamos a nuestra fuerza rotacional o torque. Habíamos dicho que el torque era el producto vectorial de R y F. Pues bueno, para hacer el producto tenemos que poner los dos vectores con el origen en el mismo sitio, el ángulo de Z, la magnitud del producto sería la magnitud del R, que es el radio, por la magnitud de F, que es F, por el seno del ángulo entre ellos. Fíjense que F, seno de Z, era nuestra fuerza tangencial. Eso es lo que produce la rotación, es decir, ese componente de la fuerza es la que produce la rotación, el componente radial no produce rotación. La dirección de este producto sería colocando el dedo pulgar de nuestra mano derecha en la dirección de R y los otros dedos en la dirección de F. R es el primer vector y F el segundo en la ecuación. Eso quiere decir que la mano quedaría como se indica en la foto y la palma queda hacia afuera. Por lo tanto, el vector torque en este producto es hacia afuera de la pizarra. Fíjense que esta fuerza va a producir un movimiento en contra de las manecillas del reloj. ¿Okay? Los vectores que son hacia afuera los vamos a representar con un puntito en un círculo. Los vectores que van hacia adentro van a ser una cruz en el círculo. Este vector que es hacia afuera gira o produce rotación en contra de las manecillas del reloj, como se indica. Bueno, la mano derecha también implica que si ustedes colocan el dedo pulgar en la dirección en que apunta el producto hacia afuera del papel, los dedos de la mano quedan curveados en la dirección en que va la rotación, es decir, en contra de las manecillas del reloj. Bueno, vamos a imaginarnos que tenemos una fuerza neta aplicada tangencial, ¿verdad? Para no complicar la situación, vamos a suponer que la fuerza actúa tangente al círculo y que se produce estrictamente una rotación. Bueno, pues fuerza neta produce una aceleración sobre m y produce también un torque. El torque es R por F, que en este caso, como R y F son perpendiculares, el seno del ángulo es el seno de 90, que es 1, y el torque es simplemente el producto de R por F. Ese torque es igual a R por F, es igual a R por la masa por la aceleración, porque recuerden que fuerza neta es masa por aceleración. Por lo tanto, el torque es igual a R por M por A, pero la aceleración habíamos visto que era igual en la lección anterior al producto de R por alfa. Por lo tanto, torque es igual a R por M por R por alfa, o si rearreglamos RMR y lo ponemos como MR cuadrado, el torque es igual a MR cuadrado por alfa. Bueno, si ustedes miran esa ecuación es un facsímil razonable de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que fuerza es masa por aceleración, pues torque es igual al equivalente rotacional de la masa, que es el que vamos a llamar momento de inercia, y por la aceleración. Así que para el movimiento rotacional tenemos la segunda ley que nos dice que torque es igual a I por alfa, y I para un objeto de masa m que gira a una distancia r es igual a la masa por la distancia a la que se encuentra del eje de rotación al cuadrado. Bueno, estos momentos de inercia para diferentes sistemas se pueden calcular en diferentes formas. Por ejemplo, para un sistema de una partícula que gira a una distancia r del eje de rotación, ya vimos que el momento de inercia es la masa por r al cuadrado, es decir, la masa por la distancia perpendicular al eje de rotación al cuadrado. Si tenemos un sistema compuesto por n partículas, los momentos de inercia son aditivos, es decir, el momento de inercia de un sistema como ese es la suma de los momentos de inercia de cada una de las partículas, es decir, sumamos desde la partícula número 1 hasta la partícula número n, la masa de cada partícula por la distancia a la que se encuentra del eje de rotación al cuadrado. Si tuviéramos un sistema que fuera de masa continua en vez de cuerpos discretos, pues la sumatoria, podemos romper el cuerpo en pedacitos pequeñitos y esa sumatoria se convierte en un integral, porque estamos sumando pedacitos infinitesimales de masa, y los pedacitos infinitesimales de masa los sumamos multiplicados por el cuadrado de la rotación, es decir, es el integral de r cuadrado por dm. Para muchos cuerpos que son simétricos, como por ejemplo una esfera, un cilindro, ya existen fórmulas reconocidas para encontrar los momentos de inercia, y esos son los momentos de inercia que vamos a utilizar para esos sistemas sólidos.
Con esto terminamos nuestra lección de hoy. En nuestra próxima lección trabajaremos con la dinámica rotacional. Bueno, en este experimento mostraremos lo que es torque y momento de inercia. Tenemos una cartulina con un pitillo y masa de plastilina en la parte de abajo. Y tenemos otra cartulina con un pitillo, pero esta vez con dos masas, una arriba y una abajo. Aquí vemos que la cartulina con dos masas la impulsamos y se mueve con facilidad, mientras que la cartulina con una sola masa, con la masa que tiene abajo, lleva más dificultad en el momento de impulso. El otro es un poco más complicado de dar la vuelta. El momento de inercia nos da una medida de la resistencia de un cuerpo al abandonar su estado de reposo o modificar la velocidad de su movimiento. Aquí está en estado de reposo, modifica la velocidad, agarra vuelo y ahí nos da el momento de inercia. Bueno, con este experimento mostramos que la cartulina con dos masas, una abajo y una arriba, agarra más velocidad que la cartulina con una masa, la que tiene la masa abajo. Y probamos el momento de inercia de este y la velocidad de este, que sería el torque del experimento. A continuación explicaré un experimento de la vida cotidiana acerca del tema de impulso y cantidad de movimiento. Cuando la pelota choca contra la pared, esta le transfiere su energía a la pelota y es por ello que la pelota al rebotar y al regresarse cae a una menor distancia. Lanzando la pelota con gran fuerza contra el piso y haciendo que ésta rebote, podemos observar en el momento en que la pelota choca en el piso, ésta se impulsa con gran fuerza hacia arriba, produciendo lo que llamamos el rebote de la pelota.